con el tema 7 y vamos a ver ahora el epígrafe 3, técnicas de investigación de mercados. Bueno, primeramente, la investigación comercial o de mercado es una recopilación, registro y análisis sistemático de los datos, con respecto a un mercado en particular, donde mercado se refiere a un grupo de clientes específico en un área geográfica específica. Esta es la definición de investigación comercial o de mercados de la American Marketing Association. Vamos a ver primero las funciones de la investigación de mercado. Realizamos la investigación de mercado porque tiene dos funciones principales: un análisis preliminar y un control y evaluación. Esto lo dicen algunos autores. Otros autores, como McDaniel y Gates, señalan 3 razones para poder realizar la función de la investigación de mercado, previamente a luego decidirnos sobre el producto. Primero tendremos que ver qué tipo de mercado y a qué mercado vamos a dirigirnos. Tenemos una función descriptiva que incluye la recopilación y presentación de declaraciones de hechos. Por ejemplo, pues cuál es la tendencia histórica de las ventas en la industria. Para eso realizamos la investigación de mercado, porque queremos responder, queremos describir algún hecho. Otra de las funciones es una función diagnóstica. Para ello se explican unos datos o unas acciones. Ejemplo, pues cuál fue el impacto sobre las ventas cuando se cambió el diseño del empaque, pues, de un producto. Por ejemplo, de Apple, del iPhone de Apple. Cambiaron cómo era la caja y entonces se hace una función diagnóstica para responder si ese cambio de empaque pues ha gustado a los clientes, o para una función predictiva. Esta es la que vamos a utilizar más. Vamos a recopilar datos para predecir la situación futura. Un ejemplo sería cómo puede aprovechar mejor la empresa las oportunidades en un mercado cambiante continuamente. La investigación de mercado tiene una serie de fases. Nosotros hemos recortado y vamos a suponer que tiene 4 fases. La primera es diseño de la investigación. Después vamos a obtener la información. Una vez que hemos obtenido la información, vamos a realizar un tratamiento y un análisis de esos datos. Y por último, vamos a interpretar los resultados. En la primera parte de la investigación de mercado, en el diseño de investigación, tenemos que establecer unos objetivos, establecer unas variables que vamos a medir y utilizar unos métodos que vamos a aplicar. Es decir, primero vamos a fijar los objetivos comerciales que tenga la empresa. Pues vamos a realizar una investigación porque el objetivo que tiene la empresa es el lanzamiento de un nuevo producto y entonces ese es el objetivo. Vamos a establecer unas variables a analizar. Bueno, pues esas variables de lanzamiento del nuevo producto, como la empresa, por ejemplo, ya funciona en el mercado, pues ya contamos con unas variables que la empresa es conocida. Y vamos a utilizar unos métodos en esa investigación. Pues los métodos serán unos métodos cuantitativos, unos métodos cualitativos, lo veremos. Una vez que hemos diseñado la investigación, pasamos a obtener la información. La obtención de información no es ni más ni menos que recopilar datos. Estos datos, esta fuente de información, la podemos extraer de 2 formas. Podemos tener fuentes internas, que son los datos históricos que tiene la propia empresa sobre las ventas, promociones, sobre el departamento de contabilidad, el departamento de producción. Se pueden coger y recopilar información
muy importante para la empresa. Y luego pueden ser fuentes externas. Las fuentes externas, a su vez, se pueden clasificar en fuentes primarias, porque son de elaboración propia, que son las más costosas, o pueden ser fuentes externas pero secundarias, que es información que ya han publicado en otros medios, que es más accesible y más barata. Pues el Instituto Nacional de Estadística, la Cámara de Comercio. Tenemos ahí mucha información que ya han hecho otros y que nos puede servir para poder coger datos para realizar nuestra investigación de mercado. La tercera parte de la investigación de mercado es el tratamiento y análisis de datos. Una vez que tenemos los datos, si os dais cuenta ahora en el Big Data hay miles y miles de datos, pero esos datos hay que tratarlos, hay que seleccionarlos para que nos sirvan, para que sea una información útil, porque si no los datos, si no los tratamos, no sirven de nada. Hay que poder averiguar qué nos dicen esos datos. Entonces, los datos hay que clasificarlos para transformarlos en información útil. Nosotros hacemos una encuesta y después de la encuesta tenemos que realizar una estadística para poder ver que esa encuesta nos va a ser útil. Aplicar técnicas de análisis estadístico para establecer las correlaciones entre esas variables que habíamos definido y las desviaciones e indicadores. Imaginaros que nosotros, como hemos dicho, el objetivo es que vamos a lanzar un nuevo producto y nosotros recogemos la información, realizamos lo primero, hemos dicho nuestra investigación, obtenemos la información y la empezamos a tratar. Y una vez de que la tratamos, pues resulta que obtenemos que no vamos a poder lanzar ese nuevo producto porque la gente no lo va a aceptar bien. Pues al final tendríamos que interpretar esos resultados. Presentamos los resultados en un informe y establecemos las conclusiones para facilitar la toma de decisiones a la empresa. Siempre realizamos la investigación de mercado porque luego habrá que decidir. Siempre es para decidir. Con la información podemos decidir. Siguiendo dentro del análisis de la fase de investigación de mercado, pues vamos a ver los métodos o técnicas de investigación con los que vamos a contar. Habíamos dicho que nosotros podíamos tener datos internos o externos secundarios, es decir, que la empresa no los había elaborado, los han elaborado otros y nosotros vamos a utilizarlos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, datos históricos, la Cámara de Comercio, como os había dicho, otra serie de estamentos, el Eurostat en la Unión Europea, pues una serie de organismos. En ocasiones se necesitan datos externos primarios que van a ser de elaboración propia y para ello vamos a emplear unos métodos o unas técnicas de investigación para poder nosotros elaborar nuestros datos para luego realizar el análisis y llegar a una conclusión. Los métodos o técnicas de investigación que van a ser fuentes primarias, pues vamos a realizar los siguientes pasos. Lo primero, establecer la población a analizar, que es definir los sujetos o elementos que se quieren analizar, seleccionar una muestra, que es el conjunto de individuos de la población objeto de estudio, a mayor tamaño y azar, mayor fiabilidad. Siempre existen errores en el muestreo. No nos olvidemos que las estadísticas y la muestra tiene que estar bien seleccionada para que luego el error cometido sea menor. Hay que elegir los métodos cuantitativos, es decir, datos susceptibles de ser tratados con métodos estadísticos. La información puede obtenerla de un solo individuo o de un grupo, lo que llamamos un panel de consumidores, y elección de métodos cualitativos. El objetivo es conocer las motivaciones y actitudes de los consumidores. Conclusiones son subjetivas. La diferencia entre unos métodos cuantitativos y unos métodos cualitativos estamos viendo en que aquí la información son, digamos, cuantitativo-numérica y en el método cualitativo queremos conocer las motivaciones, queremos conocer
¿Qué le induce a esa persona o ese individuo a realizar la acción que está teniendo lugar? Los métodos cuantitativos podemos distinguir las encuestas, la observación o la experimentación. Las encuestas es el método más empleado, es el más barato, se recoge información a través de preguntas que pueden ser abiertas, cerradas y semiabiertas, puede ser personal, telefónico o por correo. Inconveniente, rechazo a contestar de las personas y fiabilidad, son poco fiables porque la gente es muy dada a mentir. La observación, pues lo que hacemos es analizar el comportamiento del consumidor en situaciones reales o en grabaciones, en situaciones que son parecidas a la realidad. Puede ser la observación de las dos formas, puede ser cuantitativa y cualitativa. El ejemplo, tenemos los audímetros, que son los índices de audiencia que se ponen en una serie de televisores para ver los canales o las cadenas o los programas que se están viendo y que son más importantes, los que más SAR tienen. O observación de productos consumidos en hogares a través de envasado y etiquetado. La experimentación es la más difícil y lo que hace es analizar el comportamiento del consumidor o de un grupo en situaciones creadas a propósito para estudiar su reacción. La experimentación, ejemplo, son las acciones de marketing concretas en determinada ciudad, por ejemplo, para estudiar la reacción del mercado, que es lo que se llama un teaser campaign. Por ejemplo, cuando se hacen una serie de películas, se lanzan este tipo de campañas porque mediante un tráiler no te dicen lo que va a pasar y entonces se mantiene esa intriga y estar deseando ir a ver la película. O incluso pagas. En el cine, en América, se suele hacer eso, pagas por solamente ver el tráiler. Y luego la compra fingida, que es el mystery shopper, ¿vale? Una persona finge y va al lugar de donde se está vendiendo para poner a prueba y sacar información de ese producto. Entre los métodos cualitativos se pueden distinguir la entrevista en profundidad y el focus group. La entrevista en profundidad son entrevista en profundidad que se puede realizar a expertos, especialistas o a público objetivo. Es una técnica subjetiva valiosa de información porque se puede aportar lo que decíamos desde el punto de vista psicológico, es decir, por qué razones, es meterse un poco más dentro del por qué se hace esa compra o por qué se utiliza ese producto. Y luego el grupo focal se reúne una serie de personas, pueden ser entre 6 y 12 también, pueden ser expertos, consumidores o compradores potenciales. Y lo que se hace es que se eligen juegos. Se pueden utilizar diferentes técnicas como el brainstorming o técnicas proyectivas, test de libre asociación, fases incompletas, se lanzan y las personas van diciendo cosas. Es como un juego. Aquí lo dejamos y nos quedamos en el epígrafe 4. Buenas tardes y un saludo.